El nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin llamado Argumento Sólido nos deja ver cómo es que las relaciones internacionales llegaron a Paradis. Podemos tener también un vistazo al pasado de Mikasa, o bueno, sus antepasados. Y vemos el vínculo de Eren con Historia. Este último punto ya se había medio tocado en la temporada anterior, cuando después de descubrir el contenido de los libros de Grisha, Eren se había dado cuenta de que la única vez que había podido ocupar la coordenada fue cuando tocó a Dina Fritz, que tenía sangre real, y la pregunta que tenía en ese momento era, ¿qué hará la Legión con Historia si se enteran de que ella es la clave de todo? Pero bueno, comencemos. Este episodio empieza justo donde nos quedamos en el anterior, en donde Eren decía frente al espejo que la única alternativa que tenía era pelear. En ese momento llega Hanch. De hecho, esta escena me recuerda bastante a la de la tercera temporada, en donde Eren dice Shingeki no Kyojin, es decir, el nombre de su titán, cuando Armin está escribiendo todo lo que Eren le cuenta sobre los recuerdos de su padre. Hanch también lo descubre y en ese momento le preguntó si ese era el nombre de su titán, a lo que Eren no quiso responder. Las principales diferencias son que ahora la líder de la Legión está sola y no acompañada con Levi como en ese entonces. Y la actitud de Eren, que ahora es de confrontación diciéndole a Hanch de una manera agresiva que no debería estar ahí. La mujer también se percata de que esa actitud de hablarle frente al espejo no es muy sana que digamos, por lo que no duda en confrontar a nuestro protagonista sobre el por qué parece tan enojado. Hanch intenta aligerar el ambiente diciéndole que él debería escucharla, así como la primera vez que se conocieron. Pero también le dejen claro que conoce sus verdaderas intenciones, las cuales no son dejar que se haga nada con Historia. Más adelante en el capítulo tenemos pequeños vistazos a cómo es que su relación o vínculo se hizo más estrecho. Bueno, en realidad tenemos vistazos a cómo es que era cada vez más notorio que Eren iba apreciando más a la rubia. Ahora tenemos un salto en el tiempo de 2 años, recordemos que en el capítulo anterior había sido un salto de 3 años, por lo que este capítulo se sitúa un año después de que Yelena y las tropas de Marley llegaran a Paradis. Así que ya llevan aproximadamente un año conviviendo con ellos, y como ya había dicho en el capítulo anterior, parece que poco a poco la gente de Paradis sin darse cuenta fueron adoptando muchas conductas de los de Marley. Para terminar de confirmar lo anterior, Yelena lo aclara en un diálogo, en donde menciona que no había tenido contacto con Eren desde que alzó su barco hace ya un año. Como Armin había mencionado, el puerto iba muy bien en cuanto a su construcción, por lo que en un año ya habían podido recibir a su única nación aliada, Chizuru. También conocemos a Kiyomi, su embajadora, la cual funge como representante de la nación en cuestión. Aquí es donde nos enteramos más del pasado de Mikasa. Resulta que el símbolo que sostiene Kiyomi lo tiene la chica en cuestión como si fuera un tatuaje, aunque en ningún momento se menciona que sea eso, en el brazo. La marca en cuestión le fue transmitida a Mikasa por su madre y sus antepasados, así que podríamos decir que su abuelo, o más bien su bisabuelo, por el tema de los 100 años, o al menos que su abuelo haya tenido una vida muy sana, la historia es la siguiente. Había un líder de la familia Sumabito, ese es el apellido de Kiyomi, básicamente del linaje de Mikasa y su madre. Resulta que ese líder se llevaba muy bien con la familia real Fritz, pero cuando ocurrió la guerra contra los titanes, es decir, antes de que el rey modificara los recuerdos de la gente de la isla Paradis, ese descendiente se quedó en la isla y nunca más volvieron a saber de él. Es por eso que Mikasa tiene ese linaje, de otra manera eso no hubiera ocurrido. Podemos ver también como para la familia Sumabito es bastante simbólica la marca de Mikasa, y eso es porque quiere decir que su descendiente tuvo una buena vida o que nunca olvidó sus orígenes en realidad, haciendo que esa marca pasara de generación en generación. Los altos mandos de Paradis en realidad parecen no confiar mucho en los Sumabito, pero ese no es el problema real. El inconveniente real es que no confían en nadie porque no conocen nada de cómo es que funciona el tema del comercio y demás, a lo que el comandante Pixis les dice que deben entender que ellos se encuentran en pañales en cuanto a temas de diplomacia, porque prácticamente hasta hace 2 años todos sus trámites eran únicamente internos. También a lo largo del capítulo se hace mención al principio de la filosofía humana de que todo aquello que no entendemos es a lo que le tenemos miedo. Y eso es lo que ocurre en esta escena. La gente de Paradis cree que todo es una trampa y que en cualquier momento la situación se puede voltear en su contra. Pero el mediador es Pixis, quien les dice que deben tomar esto como una oportunidad para aprender. Tenemos un vistazo más detallado al nuevo diseño de Historia. Ahora sí podemos ver las principales diferencias entre Mappa y Wit, siendo la más notoria el tema de la luz en la escena y el color, ya que parece que Mappa solo utiliza altos grados de concentración de color cuando lo cree necesario y no todo el tiempo como lo hacía Wit. Pero bueno, vemos que a pesar de ser una reina, en realidad Historia no ha cambiado mucho, ya que se alegra de que Mikasa sea igual que ella. Con eso se refiere a que desde que nacieron cargan con un gran peso sobre sus hombros y en realidad no lo sabían, tal como Mikasa se enteró en esta temporada e Historia se enteró en la anterior de que era de la familia real. En esta misma escena podemos ver cómo es que Eren fue conmovido por ver a Historia alegrarse de que por fin tiene a alguien que la entiende, aunque en realidad creo que es más bien un complemento. Creo que el momento en el que empezó a sentir aprecio por Historia o la tomó en cuenta más de lo normal fue cuando la rubia lo salvó de su padre, cuando estaba encadenado en la temporada anterior, pero bueno.
Como Hanch nunca le quitó los ojos de encima a Eren, podemos ver cómo es que desde lejos estuvo observando muchas de sus actitudes a lo largo de todo este tiempo. Es por eso que llegó a la conclusión que vemos al principio del capítulo, que Eren no estaba dispuesto a sacrificar a Historia o que algo le pasara a la misma. Una vez que la reunión con la familia Sumabito empieza, Kiyomi aclara que a cambio de conocerla, ellos habían acordado ciertas condiciones o un acuerdo con Seke. Tenemos un vistazo a una de sus reuniones clandestinas en Marley, en donde Seke le enseña el dispositivo tridimensional de maniobras que le quitó a Mikkel en la segunda temporada, antes de la batalla de la torre o del castillo abandonado. Puedo confirmar que ese es el de él por dos cosas. A pesar de que Bertolt y Reiner tuvieran un equipo cuando pelearon en la tercera temporada para recuperar la muralla Rose, creo que era la del hogar de Eren, Reiner terminó abatido sin el equipo, que fue cuando lo capturaron Hanch y los demás, cuando le dio la carta de Ymir para Historia. Y pues a Bertolt, Armin se lo comió sin el equipo de maniobras, así que ese era el único que sé que tenía. El rubio se lo entrega a Kiyomi como muestra de que se encuentra completamente de su lado, pero lo interesante no es el equipo, ya que sé que vendió de alguna manera a la familia Sumabito que visitar Paradis valía la pena, ya que el combustible que utilizan es uno que se llama piedra de hielo o piedra de explosión de hielo, el cual mineralmente tiene un valor similar al oro o plata. Esas piedras de explosión de hielo son las mismas con las que la Legión se alumbraba para ver en la oscuridad, con sus lámparas de mano. Y ese material solo se encontraba en una isla, Paradis. Es por eso que si Izuru quisiera replicar el arma para tener algo con que combatir a los titanes, sí o sí necesitarían a Paradis, porque ellos tienen el único combustible con el que funciona el dispositivo, dándoles así poderío militar con el aparato, pero también riquezas con el material, haciendo de la isla una buena nación para formar una alianza. Es así como en el presente, que en realidad es el pasado porque seguimos en el salto temporal de 2 años, los de Paradis se dan cuenta de que en realidad todo el tema de Mikasa fue simplemente un show. Lo que en realidad quieren es que les den una parte de las reservas de ese material. Historia hace uso de su facultad como reina y confronta a la familia sobre el tipo de arreglo al que llegaron con Seke, el cual consiste en proteger a la isla usando la habilidad de retumbar de la tierra, pero para eso deben existir varias condiciones, para ser más específico 3, las cuales son un poco distintas a las que Seke redactó para Paradis la vez anterior. El primero es el uso experimental de la habilidad, lo que quiere decir que es ponerla en acción. Así como Eren experimentó con la habilidad de endurecerse, pues también tendría que verificar cómo es que funciona el famoso y destructivo retumbar. Aquí viene una parte en la que digo que los de Paradis se parecen cada vez más a los de Marley. La razón de experimentar con el retumbar es hacer que las demás naciones le tengan miedo a la isla, que se corra la voz, y el resto del mundo entienda lo peligrosos que son los demonios de esta isla. Y esa es la misma estrategia que adoptó Marley para colocarse como la más poderosa militarmente, aunque no tuvieran todo ese poderío. Me remito a una escena del segundo capítulo de esta temporada en donde los de Marley mandaban en barco a los soldados que habían quedado traumados a sus naciones de origen, para que corrieran la voz sobre lo peligroso y fuertes que eran los titanes que ellos tenían. Como Seke sabía lo primitivo que era Paradis en cuanto a tecnología y por ende poderío militar, la nación Chizuru sirve como un potenciador para su poderío militar, es por eso que técnicamente los necesitaban sí o sí. Pero la última condición es la que más altera a Eren. Seke pasará el titán bestia a alguien que contenga sangre real, que en este caso la única que lo tiene es Historia. Y en ese lapso de los 13 años que le quedan de vida, debe tener tantos hijos como le sea posible para que pues lo pueda seguir heredando. Políticamente y en temas de recursos, la gente de Paradis se ve acorralada, a lo que a su reina no le queda de otra más que aceptar que ella va a heredar el titán bestia. Todo esto ocurre para que Paradis no pierda la única arma que tiene, el retumbar de la tierra. Y pueden, al igual que Marley con los titanes, irse haciendo un espacio en el mundo no necesariamente por ser amables, sino porque en cualquier momento lo pueden destruir. Eren obviamente se niega a aceptar ese plan, pero utiliza de excusa que dejarle todo el peso de su poderío como nación a una habilidad como el retumbar es lo que los llevaría a la ruina, tal como le pasó a Marley creyendo que con el titán colosal, el acorazado y el hembra podían hacer frente a cualquier cosa, y pues ya vimos cómo terminaron esos tres. Volvemos al presente con el Eren mamadísimo. Hanch intenta aligerar la situación, pero tampoco duda ni un segundo en confrontar a Eren sobre el porqué de su actuar y poner en peligro a toda la isla, ya que eso no es congruente con su plan de proteger a Historia. Ah, y otro dato que se me había olvidado, al principio del capítulo Hanch menciona que Eren dijo pelea, pelea, utilizó la palabra 2 veces, lo que hizo que la tuerta pensara que habría una segunda batalla. Y en el tráiler de esta cuarta temporada vemos una pelea de Eren y Reiner en el día, pero se supone que el asalto a Marley ocurrió en la noche, por lo que muy posiblemente la segunda parte de la pelea o la revancha de Marley ocurre en Paradis. Si a eso sumamos que también hay una escena que aún no vemos de Seke destruyendo unos barcos en la noche, puede que en realidad el rubio vaya a tornarse en contra de Paradis, pero bueno, sigamos.
No solo podemos observar su cambio físico, sino también de actitud, ya que ahora Eren le deja en claro a Hanch que está en esa celda de alguna manera por elección propia, ya que ahora que tiene el poder del Titán Martillo puede escapar sin ningún problema. Lo que Eren quiere es salvar a todos sin tener que sacrificar a Historia, aunque de hecho parece más que su objetivo es absorber a todos los titanes. Parece que Hanch se niega a pensar que Eren ya no es el mismo de antes, de hecho le atribuye sus cambios de humor a la famosa etapa, la pubertad. Cosa que Levi había mencionado cuando Eren empezó a comportarse serio luego de ver los recuerdos de Grisha. Ahora vemos a una Historia embarazada, para seguir formando herederos de la sangre real y que tenga descendientes. Su esposo es alguien que se crió en los mismos campos que ella, y de hecho era de los que molestaba a la rubia, pero lo interesante es que la reina escogió a su propia pareja, y por algún motivo él fue el afortunado. Pues tal cual con los Eldianos, la gente de Paradis hizo de sus esclavos a los de Marley. A los altos mandos no les gustó del todo la decisión de Historia de embarazarse, porque eso significaría que Zeke seguiría vivo por más tiempo, y que ellos no tendrían todo el poder de retumbar, porque Historia aún no tiene un titán y eso de alguna manera los deja vulnerables. Por fin se nos resuelve la duda de cómo es que todos se pusieron mamadísimos y lograron grandes cambios físicos en todo este tiempo, además del cambio de estudio de animación y sus rediseños, pues toda la legión utilizó la expansión de Paradis como excusa para forjar sus cuerpos, lo cual si no mal recuerdo fue idea de Eren. Jin menciona también que están ahí porque deben proteger a Eren, remarcando que aún tenían un vínculo con él en ese momento. Esta escena y la anterior transcurren en el pasado, dentro de ese salto de tiempo. Eso se demuestra también porque Sasha seguía viva. Para mala suerte de todos, no importa que tanto se esfuercen en cambiar la opinión de las demás naciones, ya que es inútil, porque la mentira de que ellos son unos demonios es lo que hace que el mundo siga unido. Así que no importa que hayan construido un puerto, no pueden conectarse con todo el mundo. También vemos cómo es que Armin aún tenía la esperanza de cambiar la perspectiva del mundo, yendo a Marley a dialogar con ellos o algo así. Así que el hecho de que todo haya terminado en una masacre parece ser más culpa de Eren que de otra cosa, ya que como ya hemos visto en el capítulo anterior, la idea de que los vieran como demonios era aceptada por él. Prueba de que el cambio de Eren fue gradual está esta escena, ya que vemos cómo es que se seguía planeando parte del asalto a Marley, pero en algún momento se discutió quién sería el sucesor de Eren, y había varias razones por las que ninguno parecía idóneo, pero la principal la tiene Eren, ya que él no quiere que nadie herede su poder para que así todos puedan vivir por mucho tiempo más, remarcando que aún veía a sus amigos como personas y no como herramientas a utilizar para lograr sus metas. Esta escena transcurre en el presente y vemos una reunión de los miembros de la tropa 104, bueno, los que quedan. Aquí se nos deja en claro que en realidad ya nadie confía en Eren. El principal problema radica en que Mikasa aparentemente cree conocerlo y parece estar de su lado, pero su perspectiva cambia cuando Connie le confiesa que Eren se rió cuando se enteró de la muerte de Sasha. También aquí ellos se enteran de cómo es que han estado tratando a la gente de Marley en realidad. Reconocen a Eren como un peligro, tanto así que tienen una alternativa en caso de que las cosas salgan mal. Como la Legión tiene suero para convertir a la gente en titán, podrían hacer que alguien devore a Eren, pero siendo sinceros, este güey ya tiene el poder de 3 titanes, por lo que dejarlo vulnerable parece casi imposible. El capítulo concluye con Zeke y Levi en el bosque junto con los demás miembros que lo resguardan. Por una escena que aparece en el tráiler de Levi peleando en el bosque, creo que es medio obvio que sí habrá un segundo round entre estos dos. Pero bueno, básicamente eso es todo por el capítulo de Attack on Titan de esta semana, el cual nos deja seguir viendo cómo es que Paradis se fue expandiendo y los temas políticos de la serie, pero sobre todo podemos ver cómo es que los cambios de actitud de Eren se fueron dando y por qué. Recuerda que estos videos solo están hechos con información del anime, no he leído el manga y no pienso hacerlo, así que si vas a comentar un spoiler dejo una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.